tu nombre santo. Bueno, buenos días amigos, ¿cómo están? Día miércoles 11 de agosto ya, 9:01 de la mañana y 6 grados. Algo frío esta mañana, algo fresca esta mañanita, así que, pero acá estamos, felices con todo lo que Dios está haciendo. Así que, bien, contentos. Esa es la realidad. Vamos a probar. Está todo ok. Así que, muy bien. Estaba fresca esta mañana, heladita, están las manitos heladitas todavía. Pero ya estamos. Hay poder y amor. Ya. Muy bien. Don Raúl Belmar, muy buenos días, Pastor Cristian, saludos. ¿En qué lugar del planeta anda don Raúl Belmar? ¿En qué lugar del mundo? ¿Dónde anda? ¿Trabajando ya o aún en casita? Vaya a buscar su café, su té, su mate, lo que usted tome en la mañanita va a estar bien, algo calentito cae bien a esta hora de la mañana. Está fresco, tengo las manos algo heladitas, pero bien, feliz, ya, feliz. Evelyn Pilar, ¿cómo está usted? Bendiciones, Pastor Cristian, a todos mis hermanos, un abrazo. Don Ricardo Villalobos, muy buen día, Pastor, qué bueno. Nos acordamos de ti con un grupo de jóvenes ayer en la tarde, Ricardo. Un gran abrazo, amigo. Gran hombre, don Ricardo. Así que, muy bien, Evelyn Pilar, Marcela, también bienvenida. Sí, en la medida que se pueda, Ricardo, entendemos. Sí, esto es trabajo también, así que entendemos que en la medida que se pueda, se puede. ¿Ya? Pero que podamos estar conectados un ratito, orar y pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su amor, que nos dé claridad ya acerca de la vida, de cómo hemos de vivir, de cómo tenemos que tomar decisiones. Ya la vida es un conjunto de decisiones y eso a veces no es fácil de llevar. Rodrigo Burgos, hola, buenos días, Pastor. Muy buenos días, Señor. Bienvenido. Su café, su té, su agüita calentita por ahí. Verónica Loyola, buenos días también. Bienvenida Jenny, buenos días. Que sea un buen día bendecido para todos. Amén. Mitad de semana, ¿cierto? Ya día miércoles. Aquellos que ya hemos estado aquí más de un año y medio. A muchos les cuesta el día lunes, para mí es el día miércoles. Mi día miércoles digo, oh, ya hay que levantarse. Violeta, ¿cómo está? Hola, muy bienvenida, amiga. Ya, ánimo con los estudios, con las tareas, con las tesis, con todas las cosas que tienen que hacer los estudiantes. Algunos ya están volviendo presencial, que hay que seguir cuidándose, seguir siendo responsables, ¿cierto? Con todo lo que estamos viviendo, ¿ya? Bueno, siendo ya las 9:06, ya, ¿qué más? Don Cristian Espinosa, muy bienvenido, señor, desde el sur, ¿cierto? Bienvenido.
Bueno, vamos a orar y ¿qué les parece si oramos y comenzamos esta mañana? Y don Eduardo Zúñiga, también bienvenido, señor. ¿Ya? Bueno, amigos, bienvenido al En tu Casa de este día miércoles 11 de agosto. ¿Ya? Vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana y poder seguir con este estudio del libro de la carta de Santiago o de Jacobo. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Padre, tú eres todo lo que necesitamos, ahora y siempre, Señor. Siempre ha sido así. Así que, Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a tener claridad para percibir la vida, para tomar decisiones. Señor, que podamos captar bien quiénes somos en ti, para que podamos reflejar tu gracia, tu amor a los demás, Dios. Padre, tu palabra dice que de gracia hemos recibido y que de gracia también vamos a dar. Así que, Padre, te pedimos, Señor, que podamos ser un reflejo, una imagen, Señor, de todo lo que tú has puesto en nosotros hacia nuestras familias, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Te damos gracias esta mañana, Padre, y bendecimos, Señor, todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra y que podamos ser edificados y desafiados en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cierto? ¿Quién más llega por ahí? Eduardo Raúl, en el trabajo por Maipú, pastor. Bien, me parece. Muy bien. Bueno, bienvenidos. ¿Ya? Vamos a comenzar. Seguimos con el libro de Santiago. El lunes estuvimos hablando acerca de la discriminación en la iglesia. No sé si algunos estuvieron conectados ahí y si es que no, vaya a verlo. Porque es un mensaje tan actualizado de cómo Santiago se levanta y dice: no pueden hacer diferencia de personas porque uno tiene más recursos o el otro tiene menos recursos, porque uno llega mejor vestido o sin tanta marca o cosas así, o uno llega en un gran vehículo y otro llega a pie. No podemos hacer acepción de personas porque definitivamente Dios no lo hace, ¿ya? Si hay algo que Jesús nos muestra, es que Jesús abre sus brazos para recibir a todo aquel que llega a Él. Vengan a mí todos los que están cansados, todos, ¿ya? Entonces, Santiago escribe en lo que estuvimos viendo el lunes acerca de la discriminación social que había en esa época. Recordemos así que en ese tiempo estaba recién comenzando. Se dice que la carta de Santiago tal vez fue una de las primeras cartas que se tomaron como inspiradas por Dios. Y esa carta viene a ser una crítica a la iglesia naciente que estaba surgiendo en ese momento. Y obviamente traían ciertas tradiciones sociales. En esa época había venta de esclavos, había trata de personas, que hoy día, al menos en el mundo occidental, no debería existir, pero sabemos que en algunos lugares igual existe. Así que, pero Santiago va y apunta a eso. Pero acá en el capítulo 2, Santiago viene, ¿cierto?, desde el versículo 14 en adelante, ataca algo que es trascendental y que para mí y para las personas que nos gusta la gracia, amamos la gracia de Dios y nos basamos y decimos la gracia es todo lo que necesito, como decía el apóstol Pablo. Ataca Santiago, viene y ataca la fe y las obras y viene y trata este punto y lo saca a la mesa y dice, bueno, ¿cómo uno llega a estar bien con Dios? ¿Cómo uno llega a hacer las paces con Dios? ¿Lo hago por medio de la fe en Jesús o lo hago por medio de mis obras? Porque yo me porto bien, dejo de tomar, dejo de hacer esto, entonces mis obras me salvan. O mi fe en Jesús me salva. Y Santiago viene y dice, porque la fe sin obra es nula, y nos deja como medios confundidos, medios complicados. Porque decimos, bueno, ¿cómo es la cosa entonces? Recuerdo una vez estábamos en la casa Felipe en una reunión, muchos años atrás, estábamos en una reunión y golpean la puerta, él vivía en un departamento ahí en Recoleta, golpean la puerta y alguien entra, o sea, alguien dice, sí, dígame, y eran los testigos de Jehová. Y Felipe desde el living le dice, oye, una sola pregunta antes de que ustedes ¿van al cielo por las obras o van al cielo por la fe? Y como siempre andan de dos o tres, se quedaron los tres como pensando esto. Y uno de ellos dijo, por las obras. Felipe dijo, no, acá vamos al cielo
por solo la fe. Así que nos vemos. Chao, chao. Y claro, hay que tener claridad del por qué cada uno de nosotros es justificado. ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que poner su fe en Jesús? En el momento el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, le dice, Gálatas insensato, si partieron en el Espíritu, ¿por qué van a terminar en la carne? Si partieron por fe, ¿por qué van a terminar haciendo obras? Entonces como que hay cierta aquí oposición entre lo que dice Santiago, lo que dice Pablo. Bueno, entonces, ¿cómo somos justificados? Y este es el punto que viene Santiago y trata esto y lo saca a la luz. Y voy a leer. Ya, hoy día vamos a ver Santiago 2, 14 al 26, ¿cierto? Entonces, voy a leer estos versículos. Son 10 versículos, 12 versículos, lo hacemos rápido. Pero quiero leer esto para que tengamos una claridad de lo que estamos hablando, porque este es un tema hoy día. Es un tema en toda la iglesia. Al final, ¿cómo llegamos al cielo? ¿Cómo llegamos a la eternidad? ¿Cómo llegamos a estar bien con Dios? O sea, el apóstol Pablo dijo que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido hechos amigos de Dios por medio de Jesús. O sea, estamos bien con Dios, pero no por nuestras obras, sino que por lo que Jesús hizo, ¿cierto? Bueno, vamos a leer aquí, dice en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso entonces? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres!, escribe Santiago. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril o es muerta o es nula? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban de manera conjunta. Y su fe llegó a ser la perfección por las obras que él hizo. Así se cumplió la escritura que le dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver a una persona se le ha declarado justa por las obras y no solo por la fe? De igual manera, no fue declarado justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y claro, aquí Santiago nos deja, bueno, ¿cómo es la cosa? Es por fe, es por obras, es por lo que Jesús hizo, es por lo que yo hago, es porque de alguna manera voy a relajarme y confiar en Jesús y descanso y no hago nada más, o me pongo en una máquina hacedor de obras para agradar a Dios y estar bien con Dios. Claro, en cierta manera se ve casi como una oposición entre el apóstol Pablo, el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Santiago. Pero no es así. No es así. Y vamos a ir como explicando un poco esto, porque es muy interesante este tema. Amigos, este es un tema que puede hacer la diferenciación entre una iglesia y otra. Porque el cómo nosotros vamos a llegar a estar por la eternidad con Dios. ¿Por la sola fe? ¿Por mis obras? Porque pongo mi confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, o porque pongo mi confianza en lo que yo dejo de hacer o no hago. ¿Me entiendes? Entonces es tan interesante este tema. Y te prometo que en un momento es como hay que leer estas versiones bíblicas, estos versículos, para poder captar el espíritu de lo que Dios quiere decirnos en todo esto. ¿Ya? Entonces,
primero a mí me gustaría leer el libro de Romanos. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo sobre esto? Pablo en Romanos 3:28, por ejemplo, hay mucho sobre esto, pero Pablo en Romanos 3:28 escribió esto. Porque sostenemos que todos nosotros somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces dice, bueno, Santiago dice, las obras también son importantes. Y Pablo dice, no, es por la sola fe. Y parece algo opuesto, pero no lo es. Pero Pablo tenía una postura también muy clara. Ahora, algo que hay que entender también con mucha claridad era el público objetivo al cual los dos se estaban dirigiendo. Santiago se dirigía al pueblo judío. Santiago, así como casi todos los discípulos de Jesús, se quedaron viviendo en Jerusalén, donde la gran mayoría, el 80%, eran judíos. Los demás eran personas que iban de paso, pasaban, negociaban y se iban, pero el 80% de las personas que vivían ahí eran judíos, con una tradición judía, con una carga de la ley sobre sus corazones, sobre sus vidas. Entonces, claro, Santiago viene y habla sobre eso, porque muchos de los judíos tradicionales del pueblo, no me refiero a la curia religiosa, sino que me refiero al judío común que tenía que levantarse, ir, trabajar y hacer su vida, ¿cierto? Ese personaje vivía con una carga. Por eso que Jesús le dijo, oye, lleven mi yugo es ligero. Mi yugo es ligero. ¿Por qué? Porque la ley era una carga para ellos. La ley era una carga para ellos. Entonces, claro, cuando uno entiende el público objetivo a los cuales se dirigían, uno puede captar de mejor manera, porque muchos de los judíos, cuando se acercaron a Jesús, dijeron, esto es solo fe, no tengo que hacer nada más. Entonces se relajaron y dejaron de hacer ciertas cosas que también eran importantes como resultado de la fe. Entonces, claro, y Pablo fue llamado al mundo gentil que no tenía esta tradición judía. Entonces Pablo por eso le dice, oye, no se trata de la filosofía griega, ni se trata de los dioses persas, sino que se trata de Jesús. Entonces, claro, el público objetivo a los cuales se dirigían era muy diferente, muy distinto, por lo tanto, claramente el mensaje iba a ser diferente. Y Santiago por eso que enfatiza tanto y por eso que saca a Abraham, por ejemplo. Saca a Abraham porque Abraham es el patriarca de los judíos, ¿ya? Entonces cuando tú le dices a Abraham a un judío, dice, wow, Abraham. entonces claro, Santiago saca a Abraham y dice, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser el amigo de Dios? ¿Solo por confiar en él? Pero también él hizo obras. También él tomó pasos de fe. También él caminó por fe. Él vivió por la fe. Y eso es obra, es una práctica diaria. Y eso te afecta a ti, me afecta a mí. Cada día nosotros somos desafiados a llevar una vida por la fe. Por eso es tan importante, porque las obras vienen como un resultado de la fe en nosotros. El confiar en Jesús. Por ejemplo, algo tan simple como esto. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allá estará también tu corazón. Porque donde yo ponga mi interés, allá va a estar mi corazón. Y dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, claro, nosotros influenciados por la sociedad, influenciados por todos, nos dejamos llevar por la influencia de la sociedad actual y corremos tras cosas que tal vez no son tan trascendentales en el reino. Y nos dejamos llevar. En vez de hacer tesoros en el cielo, buscamos hacer tesoros aquí en la tierra. Entonces, se genera ahí una problemática. Pero el llamado siempre ha sido a vivir una vida por fe. Y esa vida por fe tengo que demostrarla cada día. Cada día, Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mis estudios, mi trabajo, mi familia, mi vida, todo lo que yo soy, Señor, está en tus manos. Tú eres eso es una obra de la fe. Es una obra de la fe. Cuando yo cada día me levanto a vivir por la fe. O sea, Pablo escribió en Romanos 1, versículo 16, dice, el justo por la fe vivirá. Así, cada día. Señor,
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonábamos a los que ofenden. No me dejes caer en tentación en este día, Señor, y líbrame del mal. Amén. Y seguimos el día, pero vivimos este día, vivimos cada día por la sola fe. Y esa fe, ese acto, esa demostración de nuestro estilo de vida que es por fe, es diferente a cómo vive el mundo, porque el mundo pone el énfasis en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo desarrollar, en lo que yo puedo tener. Y eso es diferente, ¿ya? Es diferente. Entonces, claro, nosotros decimos, no, si yo creo en Dios, pero confío en mí mismo. Yo creo en Dios, pero cada día digo, ya, Cristian, tenéis que salir y ganar al mundo. Señor, tú eres Dios poderoso. Y tu palabra dice que sin ti no puedo hacer nada, pero contigo todo es posible, Dios. Entonces es tan importante esa obra de la fe, es tan importante ese fruto de la fe, porque ese fruto, esa obra de la fe es el resultado de Jesús en nosotros. Bueno, Juan el Bautista, por ejemplo, Juan el Bautista les dijo, cuando estaba bautizando y vinieron algunos fariseos, dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 3, versículos 6 al 8, dijo, cuando confesaban sus pecados, dice la palabra, que Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, ¿ya? Llegaron los religiosos de la época, les dijo, camada de víboras. Ay, Dios mío. ¿Quién les dijo que podrán escapar al castigo que se acerca? Y después añade, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan, muestren ese acto de la fe. Muestren ese estilo de vida por la fe. Muestren esa forma de ser por la fe. Esa forma de vivir por la fe. No, voy a generar, tengo que pagar esto, tengo que cubrir aquí, y todo es en nosotros. Cuando cada día nosotros tenemos que levantarnos y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Cada día, eso es fe. Lo demás, cháchara. Pero fe es una vida diaria con Dios. Y en cada área de la vida, ya sea familiar, personal, financiera, laboral, Señor, en tus manos dejo todo. Tú eres Dios poderoso. Entonces, claro, cuando aparecen aquí los religiosos de la época, lo primero que dice Juan, oye, hagan obras de esa fe, produzcan algo que su vida demuestre que están caminando por fe y no de manera religiosa, confiando en ustedes mismos. También Jesús dijo lo siguiente al respecto. En Mateo 5, versículos 14 al 16, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, dice él, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Qué son esas buenas obras? Jesús también habló de las buenas obras. Él añadió este concepto. Juan el Bautista encara y le dice, oye, ustedes hagan frutos de arrepentimiento. Y por el otro lado, Jesús dice, muestren sus buenas obras. Entonces, esas buenas obras son el fruto, el producto del vivir por la fe a diario. Señor, en ti confío, en ti camino, contigo camino, Dios. Contigo voy. De hecho, Pablo escribió, dijo, todo lo que hagan, todo lo que ustedes hagan, ya sea trabajo, todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, claro, entonces ahí es donde uno piensa y dice, ok, entonces esto no es una cuestión del domingo, no es una cuestión del jueves, no es una cuestión del día de mi grupo Conexión, es cada día. Y donde sea que yo esté. Y eso es importante. Esto es la obra de la fe. Significa que cuando mi compañero de trabajo hay una presión laboral, hay tal vez X cosa pasando a nivel laboral, que tal vez no es muy buena y todos están desesperados y tú estás confiado. ¿Por qué? Porque no estás confiando en tu trabajo ni estás confiando en tu jefe, estás confiando en Dios. Cuando la barca se movía por el viento y las mareas, estaban todos desesperados excepto Jesús. Jesús dormía. ¿Por qué?
confiaba en su Padre. Esa es una obra de fe. Ese es un acto de fe. Que en medio de la circunstancia real, tangible que podamos estar viviendo, pasando, podamos mantener esa confianza en el Señor. Aún cuando se está todo cayendo, podamos decir, ¿sabes qué? Dios tiene el control. El mundo perdió el control hace rato, amigo. El ser humano perdió el control de todo hace siglos. Pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo la máxima autoridad del universo y Dios sigue estando entronado en su trono, en su gloria, con su potestad, con todo. Él sigue siendo Dios poderoso. Él no ha cambiado. El mundo cambia, el ser humano cambia, pero Dios no. Entonces, el acto de fe, la obra de la fe, tiene que ver con que cada día podamos vivirlo y no tan solo hablarlo, vivirlo. Bueno, entonces vemos que Juan el Bautista habló del fruto del arrepentimiento. Jesús habló de las buenas obras de la fe. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Son importantes las obras? ¿Son importantes las obras en el reino de Dios? ¿Son importantes tu expresión de fe? Claro que sí. O sea, yo no puedo decir, no, si yo vivo a Jesús para mí. Porque Jesús vivió su vida para otros. Entonces, tú y yo somos enviados, por lo que leíamos recién. ¿Acaso la luz se prende para ponerla bajo la cama? ¿De qué sirve una luz prendida bajo la cama? Pero él dice, no, saca la luz de ahí y ponla para que todas la vean. Para que puedan ver las buenas obras y aplaudir al Padre y decir, este hombre, esta mujer confía en Dios poderoso. Por eso es tan importante cómo tú y yo reaccionamos ante las situaciones difíciles. ¿Desesperados? ¿Cómo reaccionamos ante una posible enfermedad? ¿Cómo reaccionamos ante un posible despido? ¿Cómo reaccionamos cuando las finanzas se rebajan? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Cuando Lázaro murió, ya Marta y María, las hermanas, ¿cierto? Se desesperaron y atacaron a Jesús y le dijeron, oye Jesús, mira tú, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. Pero Jesús le dijo, oye, si Lázaro no está muerto, él está durmiendo. Vamos a despertarlo. Vamos a decirle que se levante. Porque él tenía otra perspectiva. Y a eso es lo que Santiago viene y nos dice. Oye, esa fe no es pasiva, es una fe activa que te tiene que llevar a confiar en Dios cada día, en cada momento. Dios está presente contigo. O sea, las promesas de Dios, dice la Biblia, son en un sí y son un amén. Por lo tanto, todas sus promesas están a la mano nuestra. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprender, y ahí está la fe, la aplicación de la fe. El que podamos decir, no, Dios prometió que Él va a suplir todas mis necesidades. Dios prometió que jamás me va a abandonar. Dios prometió que aunque bebiera cosa mortífera, no me hará daño. Dios prometió caminar conmigo. Eso es un acto de fe, diario, cada día, cada día. Entonces, claro, ¿realmente es algo contradictorio lo que dice Pablo versus lo que dice Santiago? Santiago diciendo, no, pues las obras son importantes. Y Pablo diciendo, no, somos salvos por gracia, por fe. ¿Qué es o cuál es la realidad? A mí me gustaría leer en Efesios 2, versículos 8 y 9. Que versículos que hemos leído muchas veces. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y dice con claridad, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la línea bíblica en todo momento nos indica que esto es por fe, por confiar en Jesús, por confiar en la obra que Jesús hizo en la cruz. Pero después yo tengo que llevar esto al día a día. Y al día a día es cada día confiar en Dios. Cada día, amigos. Mira, donde tú estás y en la situación en que tú estás, yo no tengo idea, pero Dios sí sabe. Dios está mira, todo Dios está en todo lugar
en toda situación. Y Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios sabe lo que está pasando conmigo. Y esa debe ser nuestra confianza, decir, Señor, tú sabes lo que está pasando y confío en tus planes, confío en tus propósitos, dame sabiduría, claridad, Señor, para tomar las decisiones que tú quieres que yo tome. Es maravilloso. Pero es una fe práctica, diaria, activa. No es una fe pasiva. La fe nunca ha sido pasiva. No es que confío en Dios y ya listo, nada, no. Demuestro en mi diario vivir que confío en el Señor. De hecho, famoso Juan 3, 15, 16, que tal vez muchas veces lo escuchamos a nuestros hermanos gritándolos, cantándolos en la calle, dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, es por creer, es por fe en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo yo tengo vida eterna? ¿Por mis obras? No, por la fe. Ahora, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy a vivir esta vida? Que eso es sumamente importante. ¿Cómo voy a vivir esta vida? ¿La voy a vivir en base a obras? ¿Cómo vamos a vivir? Esta vida, amigos, es imposible vivirla eficientemente sin confiar en Dios. Mira, dice en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo para nada, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que en Él creen. Los judíos primeramente, pero también los gentiles. Pero es poder de Dios para la salvación. Entonces, por fe, es por creer en Él. Y las obras entonces, y uno se puede preguntar, entonces, ¿las obras para qué están? ¿Cuál es el fruto o el resultado de las obras? ¿Cuáles son las obras? La manifestación del carácter de Jesús. ¿Cuáles son las obras que para ti y para mí son importantes? La manifestación del carácter de Jesús. Eso es. Voy a leer en Lucas 6, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Y esto es parte de la práctica de las obras de la fe. Yo no puedo decir, o sea, sí puedo decirlo, pero no es correcto. Yo puedo decir, esta persona me hizo mal, por lo tanto yo también le voy a hacer mal. Esta persona me hizo mal, por lo tanto lo odio y justifico mis odios. Pero la obra principal que tú y yo estamos llamados a hacer es manifestar el carácter de Jesús. Y dice Jesús, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es la norma. Esto es aquí. Este es el estándar. Jesús dijo, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Eso es elevar una cosa. Es amar a aquel que tal vez, como dijo Jesús, que me trata mal. Versículo 32 dice, ¿qué mérito tienen ustedes? ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Qué mérito tiene amar a quien me ama? O sea, yo llego a la casa de mi mamá y todavía llego, hola mamita, ¿cómo está? Un besito, abro el refrigerador porque yo sé que mi mamá me ama. Pero ¿cuál es el mérito de amar a quien tú sabes que te ama? Jesús dijo, aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien a ustedes? Aún los pecadores también actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a alguien que les va a prestar también? O sea, si yo te presto porque tú me prestás, ¿ya? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato del otro. Pero ustedes,
Por el contrario, dice, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¡Wow! Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¡Wow! Esto es. Es otra cosa. No, si yo sé Juan 1:12. No, pero esto, lo que Santiago nos confronta a ti y a mí, lo que viene Santiago a confrontarnos es decir, oye, demuestra esa fe. Que tu vida demuestre el carácter de Jesús. Que esas son las obras a las cuales tú y yo estamos llamados. Y eso yo lo encuentro, es un desafío maravilloso para cada uno de nosotros. Entonces la primera parte que yo quería hacer como una introducción de este conflicto que se genera entre Santiago y Pablo, como es por fe, es por obras, no se trata de uno o el otro, sino que cuando uno pone la fe en Jesús, ahora que el Espíritu Santo que viene a morar, a vivir en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo nos impulsa a vivir una vida diferente. O sea, si yo digo creer en Jesús, lo que voy a decir lo voy a decir con temor y temblor. Pero si yo digo creer en Jesús y nada cambia en mi vida, tal vez tengo que cuestionar esa fe. Si yo digo confiar en Jesús y nada cambia en mi vida, y me refiero a mi carácter, me refiero a mi estilo de vida, a eso me refiero. No me refiero a los demás, me refiero a mí mismo, a mi estilo de vida. Yo sé cómo yo era antes de Jesús. Pero cuando vino Jesús en mi vida, yo era, bueno, alguien como cualquier otro joven a los 21 años, sin Jesús. Fiesta, toda esta cosa. Pero cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cosas cambiaron en mi ser. Cosas cambiaron. Y yo quiero animarte a vivir en ese cambio, en esa metanoia. La palabra metanoia, que es la palabra en griego para arrepentimiento, significa un cambio, una metamorfosis. Entonces, claro, cuando yo digo, no, Señor, si yo confío en ti, esa confianza, esa fe me tiene que llevar a un estilo de vida diferente a los demás. Porque lo que está diciendo Jesús es aquí diciendo, ¿qué valor tiene que tú ames a quien tú amas? ¿Qué valor tiene que tú prestes a quien te presta? ¿Qué valor tiene que tú des una palabra a quien te da la palabra? Pero anda y dásela a otro que tal vez no te cae muy bien. Anda y bendice a aquel que tal vez habla mal de ti. Anda y ama a aquel que tal vez te hizo mal. Es otra cosa. Es completamente contrario. Yo encuentro maravilloso. Ustedes, por el contrario, dijo Jesús. Porque el mundo hace todo eso. El mundo ama a quien lo ama, el mundo presta a quien le presta, el mundo ayuda a quien le ayuda. Pero Jesús dijo, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Oh, Dios, es otra fe. Entonces, claro, cuando volvemos al libro de Santiago, y voy a leer del versículo 14 al 17, ¿ya? Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestir si carece del alimento diario. Y uno de ustedes pasa por al lado y le dice, que te vaya bien, abrígate y come nomás. Cuando sabemos que no tiene que comer, ni con qué abrigarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. ¿Qué está diciendo? Si yo no tengo la actitud de Jesús para esas personas, tal vez tengo que cuestionar esa fe. Obras, que es la manifestación de lo que nosotros decimos creer. Hay un versículo en Gálatas 2, versículos 9 al 10, que es muy interesante, ¿ya? Porque aquí aparece, recordemos, para lo que no han visto anteriormente, pero el libro de Santiago, o la carta de Santiago, que es la que estamos leyendo, fue escrita en griego por un judío, ¿ya? Pero el nombre de Santiago era Jacobo, ¿ya?
Entonces voy a leer aquí en Gálatas 2, versículos 9 y 10. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, están hablando de los líderes en Jerusalén. ¿Quién eran los líderes de la iglesia en Jerusalén? Jacobo, Santiago, Pedro y Juan. Nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces Santiago, el objetivo era un público judío. Pablo, su público, gentiles. Pero mira lo que les dice en versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. La tradición judía habla que hay que ayudar al pobre. La tradición judía hablaba de ayudar al darle una limosna a otro. Entonces muchos de los judíos que venían con esa tradición, cuando se acercaron a Jesús, dejaron eso. Entonces dejaron de ayudar al necesitado, dejaron de apoyar al que le faltaba, dejaron de hacer eso. Y por eso que Santiago viene y les dice, oye, ¿de qué les vale su fe si han dejado de hacer esto otro? No están mostrando el carácter de Jesús a los demás. No están siendo Jesús al otro. Hay que ser Jesús al otro. Hay que ser Jesús al otro. ¿Cómo brillamos? ¿Vamos a brillar por nosotros mismos? Brillamos cuando decidimos ser Jesús a los demás. Pero ser Jesús a los demás es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que cuando te van a tratar, perdónalos, ámalos, bendícelos. Que no es fácil. Que no es fácil. Yo no puedo decir, es que Jesús era el Hijo de Dios, para él era la papa. No es fácil. Para él tampoco fue fácil. Pero él decidió llegar a vivir una vida diferente a este mundo. Y ese es el gran desafío. Por eso que Santiago le dice, ustedes tienen fe, pero no tienen obra. ¿Cuál es la obra? ¿El que yo busque algo para agradar a Dios? No, sino que ahora Jesús en mí, Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, me motiva a vivir una vida diferente. Mira, ¿cómo tratas tú a tu esposa? ¿Cómo tratas tú a tu esposa, a tus hijos? ¿Eres amable? Porque el fruto de la vida de Jesús en nosotros es Gálatas 5, el fruto del Espíritu. La paz, el amor, la bondad, la amabilidad, la paciencia. Es tan interesante todo esto. No, hay gente que a mí me ha dicho, no, pastor, yo me tengo miedo por mi fe, yo tengo cualquier fe. Bueno, muéstrame esa fe. Déjame ver tu vida. El viejito Wimber, que fue el que inició la iglesia Viña, solía decir, no me hablen de la semilla, muéstranme el fruto. ¿Por qué? Porque muchos hablan, no, la vida aquí. Sí, ¿cómo tú estás viviendo esto? Muy interesante. Voy a leer en Santiago del 18 al 19 y vamos a ir terminando el capítulo 2. Dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muy bien, muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré la fe por mis obras. O sea, lo que yo hago, la forma en como yo vivo, va a demostrar mi fe en Jesús. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sí. Bueno, magnífico. Los demonios también creen y tiemblan. Que nuestra vida demuestre a Jesús en nosotros. Que nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar al otro, nuestra forma de tratar a nuestra familia, a nuestra gente. Yo conozco montones de personas, amigos, que son súper amables con los de afuera de la casa y con los de adentro de la casa son súper hoscos. Tratan súper bien a alguien desconocido, pero cuando llegan a la casa tratan mal a la esposa, o tratan mal al esposo, o tratan mal a los hijos. Entonces es tan importante que nuestra vida pueda manifestar el carácter de Jesús, reflejar a Jesús.
Partiendo por nuestro círculo íntimo. Nuestro círculo íntimo es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos. Pero por ahí, yo parto por allá. Porque cuánta gente dice, no, sí, este es cristiano, pero yo le conozco toda esta. Que tu vida, mi vida, refleje. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Claro, tú me hablas de tu fe sin obras, pero yo te hablo de mis obras, de mi estilo de vida, por la fe. Es diferente. Pablo le escribió a Tito y le dice que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras. Mira lo que dice. ¿Cómo trata Pablo a Tito? ¿Ya? Tito se quedó en la iglesia en Creta y tenía parte de la supervisión de la iglesia en Éfeso. Y le dice que aprendan los nuestros. ¿A quiénes se refieren a los nuestros? A los cristianos. A empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a los que realmente son necesarios y no lleven una vida inútil. Cuando leí este versículo me dio mucha risa, la verdad. Que no lleven una vida inútil, sino que aprendan a suplir las necesidades de los demás. Y esto nos quita de nuestro egocentrismo, nos quita de nuestro egoísmo, nos quita de nuestro centrismo. Y que decimos, no, si yo estoy bien, está todo bien, lo demás no me interesa. No, sino que el apóstol Pablo va y le dice a Tito, que los nuestros, que la gente de la iglesia aprendan a empeñarse en hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? A que atiendan a los que realmente lo necesitan y que no lleven una vida inútil. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Ha sido útil tu vida? ¿En beneficio, en bendición para otros o solo para ti? ¿Te has preocupado solo de, no, yo y mi familia, los demás? Las buenas obras son aquellos que van a manifestar el carácter de Jesús en nosotros. Entonces, maravilloso. Vuelvo al libro de Santiago, capítulo 2, del 20 en adelante, y aquí es la última parte. Dice, ¡qué tonto eres! Santiago, ¿eh? Le dice, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es muerta? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Y le saca... Recordemos que el pueblo, el público de Santiago son los judíos. Y Abraham para ellos era lo máximo. Así como Jesús es para nosotros, Abraham era para el pueblo judío. Es para el pueblo judío. Entonces Santiago viene y dice, ¿acaso Abraham fue justificado por solo creer? ¿O porque tomó a su hijo y lo llevó? Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. En ese momento Abraham tenía el hijo. Y las posibilidades que tuviera otro hijo eran nulas. Y Dios le dijo, dame a tu hijo. Y Abraham dijo, seguramente Abraham se complicó enormemente. Pero al final, al otro día en la mañana, se levantó temprano, juntó leña, buscó su cuchillo, llamó a su hijo y le dijo, hijo, vamos al altar que vamos a hacer un sacrificio. Y el hijo nunca se imaginó que él era el sacrificio. Pero el hijo lo acompañó. Llegaron allá, prepararon el fuego, prepararon el altar, y el hijo le pregunta, papá, ¿qué? ¿Y dónde está el sacrificio? Los que somos papá entendemos esto. Y Abraham tuvo que tomar a su hijo, luchar, forcejear con su hijo para ponerlo en un altar, amarrarlo al altar para sacrificarlo. ¿Sabes lo que es eso? Es una expresión de fe, de confianza en Dios. Dios va a proveer en el momento oportuno. Y cuando Abraham tomó el cuchillo, sacó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dice a Abraham, detente. Abraham, detente. Porque yo sé ahora que tú confías en mí. Porque yo sé ahora, Abraham, que realmente tú confías en mí. No porque lo dijiste de boca, sino porque
estabas dispuesto a ofrecer lo más precioso que tú tienes. Yo sé que tú confías en mí. Y Abraham llegó a ser llamado el amigo de Dios. Entonces, Santiago viene y les dice a los judíos, les dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban de manera conjunta. Las obras seguían a su fe y su fe motivaba las obras. Sus obras seguían a su fe y su fe motivaba las obras. Entonces le dice, ¿acaso no ves que su fe y sus obras actuaban conjuntamente? Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo, porque demostró confianza en Jesús. Demostró esa confianza en Dios y le dijo, Señor, aunque esté todo cayéndose, aunque esté todo perdiéndose, aunque estén todos hablando contra ti, Señor, yo me mantengo en una línea contigo. Contigo, Dios, contigo, a morir, contigo, Dios. Así que se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Claro, nosotros leemos que le creyó, pero ese tiene un acto, tiene una acción. ¿Cuál fue la acción? Señor, aquí está mi hijo, lo más precioso. Entonces viene Dios y le dice, viene Dios y le dice, ¿cómo pueden ver a una persona? Se le declara justa por las obras y no solo por la fe, por la acción de la fe. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías, los protegió, les dio abrigo, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. O sea, si la fe no tiene una expresión práctica, está muerta. Si la fe no tiene una expresión práctica, está muerta. Entonces, claro, cuando leemos Santiago y captamos Santiago y nos confronta con esto, sobre todo aquellos que descansamos en la gracia de Dios, decimos, no, pues si yo estoy por la fe, pero esa fe debe motivar mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Demostrar, mostrar, vivir el carácter de Cristo cada día. Cada día. Yo lo encuentro maravilloso el que Santiago nos motive a esto, nos desafíe a esto. En Romanos 4, para ir terminando, ya pasó casi una hora. Dice en Romanos 4:1, entonces, ¿qué diremos? En el caso de nuestro antepasado Abraham, escribe Pablo, en realidad si Abraham si hubiese sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Claro, nosotros leemos el creyó, pero la realidad es que ese creyó va de la mano con un acto de justicia. Ese acto de justicia es la expresión de nuestra fe. Estamos creyendo, y aquí vale la pena preguntarse, ¿estoy teniendo una fe intelectual solamente? ¿Estoy teniendo una fe pasiva? ¿Estoy teniendo una fe relajada, cómoda? ¿O estoy teniendo una fe activa que está demostrando mi confianza en Dios? ¿Cómo tú reaccionas ante la situación? Mucho ante la situación que vivimos hoy día con la pandemia, el virus y toda esta cosa, yo no sé en qué tu grupo está, pero tanto vacunados como no vacunados tienen que demostrar su confianza en Dios. Con vacuna o sin vacuna, vivimos por fe. Con trabajo o sin trabajo, vivimos por fe. Con las cosas bien o cosas mal, vivimos por fe. Lo que sabemos es que Dios no cambia y que somos llamados a un acto y a obras de la fe. Maravilloso, yo lo encuentro grandioso. Yo no sé tú, pero yo lo encuentro grandioso. Bueno, amigos, ya siendo las 9:56, vamos a seguir este viernes a las 9 de la mañana con Santiago capítulo 3.
Ya vimos el número 1, terminamos ahora el 2 y el viernes seguimos con Santiago 3. Así que te animo este viernes para que estés conectado. ¿Ya? Amén. Bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes. A ver si es que alcanzo a saludar a algunos, ¿cierto? A Miriam, a Gonzalo La Rabona, bienvenido, ¿cierto? Gonzalo, la mejor enseñanza. Removió lo que está. Qué bueno. Eduardo Zúñiga, ¿qué clase de frutos damos? Esto es importante. Teresa, Evelyn, ¿cierto? Y a todos. Un gran abrazo, amigo don Gonzalo Jiménez. Bienvenido. Un gran abrazo a todos. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, ya a eso de las 9 de la mañana. Vamos a estar en tu casa viendo Santiago capítulo 3. Recuerda que mañana jueves tenemos iglesia a las 8, ¿cierto? En la presencia de Dios, y el domingo en la mañana, ¿ya? Así que un gran abrazo, amigos, que Dios les bendiga y nos vemos en la semana. Involucra a Dios en tu vida, no solamente cuando vas a la iglesia, involucra a Dios en tu vida. Amén. Ya, amigos, un gran abrazo, saludos a todos por allá, saludos, chao, chao.